Amigos, qué bueno que están aquí con nosotros una vez más, aquí en Familia con Luis y Kristen. Estamos muy contentos, amor, te ves muy linda el día de hoy y vamos a tener un buen programa. Sí, increíble que podemos estar juntos de nuevo. Siempre es un privilegio pasar este tiempo en familia, ¿verdad? Y tocando este tema tan importante que es ser el superhéroe de nuestros hijos. Todos queremos ser superhéroes con nuestros hijos, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tengo 3 varones y cuando estábamos chicos a veces jugábamos luchitas y de hecho tenemos un video, amor, muy padre, que a ver si lo ponemos, no es promesa, pero vamos a ver si lo encontramos, ¿verdad? De cuando estaban pequeños jugando a superhéroes ellos ahí, ¿verdad? Golpeándose de Superman, Uno Batman. estaba vestido de Superman, el otro de Batman y el otro creo que era Robin. Spider-Man. No, Robin. Robin, sí. O Spider-Man, no me acuerdo. Pero la cosa es que siempre hay un deseo en el corazón de seguir a un héroe. Y nosotros, por muchos años, y no sé si hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero mis hijos decían, no, es que mi papá es mi héroe, ¿verdad? Porque les gustaba, no sé, jugar conmigo o simplemente la imagen paterna o la imagen materna es importante para nuestros hijos y debemos de mantener esa imagen con ellos cuando son pequeños, pero también cuando son grandes. Y es un reto porque yo me acuerdo que así, ¿no? Hay comentarios de niños de, mi papá es el más fuerte. No, mi papá es el más fuerte. Y ya cuando se dan cuenta, no, pues estás bien gordo y no tienes... sí, ya no estás tan fuerte como pensaban, ¿no? Cierto. Pero cuando están pequeños, los padres son los héroes de los niños. Sí, y quieren moldear eso también y ser igual, ¿verdad? Quieren ser superhéroes. Yo también como mujeres, igual nosotras. No es nada más los chicos o los niños que quieren ser superhéroes. Yo recuerdo que yo jugaba mucho con mis amigas de los Ángeles de... Los Ángeles de Charlie. De Wonder Woman, también la Mujer Maravilla. Sí, ya tenía todo. Los 4 Fantásticos, sí. ¿verdad? Exacto. Entonces, eso como que es un deseo dentro de nosotros de ser pues la heroína o el héroe de la película, ¿verdad? De ser algo grande y importante y dejar tu legado en este mundo. Y como papás también queremos transmitir eso a nuestros hijos, que están seguros en nuestras manos, ¿verdad? Que van a lograr algo grande. Y nosotros pues ponemos la pauta de eso. Lo difícil es que no es muy realista, ¿verdad? No se puede en este mundo tan difícil sin el poder del Espíritu Santo. Y cuando empiezan a crecer nuestros hijos, lo que queremos es que ellos sean obedientes y que sigan lo que digamos. Pero hay un dicho que dice, ¿verdad? Que está mal dicho, pero dice, haz lo que digo, pero no lo que ves que hago. Sí, y entonces muchos padres dicen, o sea, quiero que hagas lo que te digo, pero no lo que ves que hago yo, porque no es un buen ejemplo. Y la verdad de las cosas es que nosotros deberíamos ser el ejemplo para nuestros hijos. Y yo sé que la vida es difícil y Efesios 6 dice, hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Entonces es un deseo de Dios, ¿verdad? Y tiene una bendición. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y todo mundo como papá le decimos a nuestros hijos, si tú conoces a Dios, la palabra de Dios dice que me tienes que honrar y que tienes que respetarme y que todo eso. Pero luego se nos olvida el versículo 4, ¿verdad? Que dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y eso es una relación, ¿verdad? Dice que tengamos que tener una actitud con nuestros hijos que los ayuden también a tener una buena retroalimentación de nosotros. O sea, que digan, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá, por la forma en cómo los tratamos y los disciplinamos. Todos los padres hemos cometido errores. No hay un papá perfecto. Y yo he cometido errores con mis hijos. Pero siempre Dios nos da la oportunidad de poder cambiar eso. Entonces, no sé en qué etapa estás de tu vida con tus hijos. A lo mejor no tienes hijos. A lo mejor ya te casaste. A lo mejor sí tienes hijos. Y tienen diferentes edades. Pero nunca es tarde, amor, para ser el héroe de tus hijos. Exacto. Y no tiene que ver con, como tú dijiste, de ser perfecto o hasta ser orgulloso, ¿no? De que todo lo que yo hago, lo hago bien. Es más bien tener humildad, ¿verdad? Que esa es la clave.
La característica más grande Ujú. de un superhéroe real, que es Jesús, Sí, es la exacto, humildad. exacto. Sí, y dice Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde de Y corazón. la humildad es la clave de la grandeza. Eso es como, porque la Biblia dice que los últimos serán primeros, ¿verdad? Y si nos humillamos delante de nuestro Dios en su debido tiempo, nos va a levantar. Eso es Ujú. increíble. Eso que dijiste, amor, está muy Ujú. interesante. O sea, la humildad es, ¿qué dijiste? La clave de la La grandeza. clave de la grandeza. Wow. Sí. Sí, porque es cierto, Ujú, dice que el Señor te va a exaltar, ¿verdad? Humíllate, que yo ujú, te ujú, exaltaré. ujú. Pero si nos exaltamos, Dios nos humilla. Exacto. Entonces, ser héroe de nuestro hijo no significa que nunca nos vamos a equivocar, que no tenemos que pedir perdón, no, al revés. Es Ujú, poder admitir y decir, híjole, hijo, discúlpame, pero me equivoqué aquí, perdóname. ujú, ujú, Y eso no nos baja, ¿no? De la imagen que tienen en su mente, más ujú, bien aumenta esa imagen de héroe, porque ujú. saben que somos tocables, Sí, ¿no? Que vulnerables. vulnerables y humanos, Ujú. pero con la fuerza del Espíritu Santo. Y bueno, voy a seguir hablando. Sí, tú Está sigue, bien, amor. Sí, tú pero síguele. me encantó cuando tú mencionaste Efesios 6 en el principio, que tiene que ver con hijos y padres, porque al final de Efesios 6 son esos versículos tan famosos acerca de la armadura de Dios. Y nosotros estamos hablando de ser héroes de nuestros hijos. Ujú, Necesitamos nuestra armadura. Sin la armadura de Dios no vamos a lograr hacer nada, ¿no? En sus ujú. vidas. Así Y es. es algo que tenemos que poner nosotros y luego enseñar a nuestros Ujú. hijos también a poner esa armadura para que Mm. ellos también sean héroes de otras personas. Yo creo que eso es clave, amor. Ujú. O sea, el que podamos ser héroes de otras Sí. personas y nuestros hijos héroes de Ujú, otras personas. ujú. Y es una secuencia, ¿no? De hecho, en el versículo 10 dice una palabra final. Ese es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. O sea, nuestra fortaleza. Sí. Porque, por ejemplo, un héroe, ¿no? Pues está basado su fuerza en que viene de otro planeta, en que esto, aquello, ¿verdad? Y tiene su debilidad, la kriptonita, la luz, o sea, no sé, Un poder un especial. poder especial que le da algo a través de algo o que se lo quita. Pero en el Señor dice, sean fuertes en el Señor. Amén. ¿Sí? Y en su gran poder. O sea, Sí. la parte de héroe en nuestras vidas no Ujú. viene de nosotros mismos, viene de poner nuestra Exacto. confianza en el Señor, ¿verdad? Y que de Él viene su gran poder que nos Ujú, mantiene en una posición de héroes con nuestros hijos. Y ahorita vamos a ujú, explicar a qué me refiero con eso. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder ujú. mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Entonces yo creo que Ujú. proteger a nuestros hijos de las estrategias del diablo es uno de nuestros principales roles. Sí, De amén. hecho, Jesús dice que Él vino a destruir las obras del diablo. Ujú. Y ese versículo me encanta porque está hablando de que tiene un propósito. Y nosotros como padres debemos de entender que el diablo tiene una estrategia Ujú. en contra de cada uno de nuestros hijos y Sí. nosotros tenemos la autoridad y la responsabilidad de luchar contra Ujú. eso, ¿verdad? Porque dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus Ujú. malignos de los lugares celestiales. O Ujú. sea, hay una razón por la Sí. cual tenemos que luchar y no podemos, o sea, suena como una película. O sea, si tú te pones a pensar en una Sí. película de héroes, o sea, es porque vas a luchar contra seres Ujú. que son más poderosos que los humanos. Sí. Y pues, los humanos no se pueden defender y entonces Ujú. necesitan un héroe que tenga habilidades Sí, especiales sí. para que venga y proteja. Bueno, tú y yo como padres podemos tener esas habilidades espirituales Es especiales para cierto. poder defender a nuestros hijos y poder ser esos héroes para ellos y obviamente con la intención de apuntar a Jesús. O Ujú. sea, el héroe supremo es Cristo, ¿no? Y el Exacto. sacrificio más grande que ha hecho es, porque un héroe sacrifica. Es Ujú. otra de las cosas importantes. Sí. Un héroe sacrifica por los demás. Y dice el Señor que qué amor tan grande aquel Ujú. que sacrifica su vida por un amigo, Ujú. ¿verdad? Pero aún más por un pecador, imagínate. Wow. O sea, Es eso es, cierto. Hay un o sea, por alguien que sacrificio. no lo merece.
¿sí? Y igual nosotros es un sacrificio, la verdad, ser buen papá es un Ujú, sacrificio. Vas a tener que entregar a veces tus propios deseos, lo que tú quieres ir a hacer para el bien de tus hijos. Y por ejemplo, bueno, tú y yo estamos hablando de eso, del sacrificio, lo que es el ministerio, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en cada casa. Nuestro primer ministerio son nuestros así hijos. es, sí. Y hay que morir a nosotros mismos, igual como Jesucristo, como Mm, tú dijiste, se entregó por nosotros, ujú, ¿verdad? así Y es. lo vemos en todas las películas de superhéroes pensando en eso, siempre tienen como un conflicto interno, ¿no? Ujú. Porque tienen esta otra realidad o otro personaje como En su que vida normal. en su vida normal, entonces están entre como que las dos personas. ¿Quién soy yo? ¿No? Ujú. Como que Como el hombre araña, ¿no? sí. O sea, que pues todo el mundo conoce la película, pero Ujú. estás, o sea, que es un joven, pero que al mismo tiempo es un En el héroe y día, en que la va a la escuela y escuela, que la novia y que que todo luego eso. rescata a toda la ciudad y todo eso, y están en conflicto con esos dos roles que tienen. Y nosotros podríamos sentir ese conflicto si lo tratamos de hacer en nuestra fuerza, pero Mm, lo necesitamos esa armadura de Dios que viene de Él, de su poder y su fuerza para defender a nuestra familia, tanto en lo natural como en lo espiritual. Son dos puestos que necesitamos tomar. mm. Ser atalaya en la morada de nuestra casa, ¿La muralla? la muralla de nuestra casa en lo natural, Ujú. viendo qué es el peligro que viene, tanto como redes sociales y el internet y amigos y amistades que no les conviene, tratar de proteger su vida, también su salud, Ujú. checar eso. Entonces, que tenemos ese encargo de Así parte de es. Dios, de rescatar o salvar, proteger nuestros hijos en lo natural lo más que podamos, Mm, pero sabemos que no es posible hacer ni eso mm, sin Dios. Tenemos ujú. limitaciones y el mundo a veces les alcance, ¿verdad? Más que tratamos de protegerlos, Así pero es. nuestra labor es por hacer el intento de protegerlos. Y obviamente no podemos hacerlo solo. Dios nos Ujú, dice, como dije al principio, todo héroe necesita una armadura, todo héroe ujú. necesita un traje, ¿no? O sea, y dice, por lo tanto, en el versículo 13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, Ujú. todavía seguirán de pie firmes. Wow, Y eso es el punto central. Y ahorita wow. regresando de esta pausa, vamos a Ujú. platicar cuáles son esas piezas de la armadura que como padres podemos utilizar para proteger y cuidar y ser los héroes de nuestros hijos. Así que no te vayas, regresamos. Estás aquí en Familia con Luis y Cristi. Amigos, ya estamos aquí de regreso. Espero que estés disfrutando este programa y sobre todo, yo me quedé pensando, amor, en ser esos héroes con todas esas habilidades y capacidades y que a veces uno como padre se siente tan limitado, Ujú. se siente derrotado Sí. y lo menos que te sientes es frustrado, Frustrado. lo menos que te sientes es ser héroe de tu Ajá. casa, ¿verdad? Sí. Pero si nos acercamos a Dios, creo que Él tiene siempre la respuesta. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y dice, defiendan su posición. O sea, nosotros tenemos una posición de Ujú. autoridad sobre Ujú. nuestros hijos y ante el mundo y ante este mundo de maldad que Dios está hablando, que Dios nos ha dado si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Ujú. Salvador. Entonces, si tú eres una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tú tienes acceso a esta armadura de la que vamos a hablar hoy Sí. y lo que tenemos que hacer es ponernos en la posición correcta, ¿sí? Que es Eso es delante de clave, Dios. eso es clave. Yo siento igual como tú dijiste que muchos podemos sentir como perdedores, ¿no? Con nuestros hijos, como viendo, híjole, no hice nada bien, Ujú, ¿no? En lugar de héroes. Pero no es que somos perfectos o que le decimos todo bien, es que hicimos nuestro mejor esfuerzo, ujú, ¿no? Que podemos descansar en eso y decir, ok, Dios, yo hice mi mejor esfuerzo y parte de lo que estamos enseñando hoy tiene que ver con eso, porque tal vez dijimos, bueno, hice lo que podía. En realidad, hicimos lo que ujú, podíamos porque Dios nos ha dado una autoridad impresionante, la ujú. verdad, pero tenemos que usar esa autoridad y toma disciplina para hacerlo. Entonces, no se trata de hacer todo bien, pero sí poner ese esfuerzo Mm. delante de Dios y deja que Él haga todo lo demás.
Y, por ejemplo, dice aquí en ese versículo, ¿verdad? Dice, defiende su posición poniéndose el Ujú, cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Creo que ujú. primeramente tenemos que Sí. mantenernos en lo que es verdad y no dejarnos involucrar nosotros Ujú. como padres en tantas mentiras que el mundo nos dice. Aún hoy en día hay muchos padres confundidos ya Sí. con todo el mensaje que el mundo está dando por ejemplo, simplemente la confusión de género que hay el día de Ujú. hoy. Y ya muchos padres dicen, abrazaron eso y se salieron de la verdad. Y entonces, Sí. ¿qué pasa? Pues tienen muchos conflictos después de identidad. Pero Ujú. nosotros sabemos que si nos mantenemos en la verdad de lo que Dios dice, Ujú. que Dios es nuestro Padre Celestial, que nosotros somos sus hijos, que podemos recibir Sí. a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que Él es el único camino, verdad y la vida, Ujú. que nos puede dar una vida eterna, pero también nos puede dar el Ujú. shalom de Dios, la Sí. paz de Dios aquí en la tierra. Tenemos que mantenernos en lo que dice la palabra de Dios, que es verdad. Es cierto, hay otra ideología hoy en día que está dañando a la familia y se trata del abuso del poder. Mm, Todos hablan de eso o la autoridad tóxica, ¿no? mm, Entonces uno dice, ay, yo no quiero ser tóxica, yo no quiero abusar, entonces tomamos pasos para atrás y bueno, haz lo que quieres entonces. Yo no te ujú, voy a decir nada, no, ujú, no, no quiero dañarte ni ujú, afectar tus emociones, mejor tú ya haz tu vida. Eso tampoco no es ujú. correcto. Entonces, Así a veces es, tratamos de remediar algo haciéndolo peor, así ¿no? es. Entonces, hay que tener esa balance, pero solo el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser amorosos con nuestros hijos, cariñosos con nuestros hijos, pero también con autoridad, disciplina y estándares muy altos para Ujú, ellos. Esa es así la es. clave. Y bueno, tiene que ver, amor, con ponernos en la posición correcta. Ujú. Porque Esa verdad que si estás estamos diciendo. y por ejemplo, tener una buena iglesia, estar leyendo la palabra, no Ujú. sé, o sea, llenarte de la verdad de Dios, Sí. porque eso va a moldear nuestro pensamiento. Ujú. Y dice, pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar Mm. completamente preparados. Entonces, Sí. hay que tener paz en nuestros corazones, vivir una vida de paz y no meternos en tantos Mm. problemas que a veces no son de gratis. O Sí. sea, y sabes Ujú. que el Es afán a cierto. este mundo, o sea, el andar tras las cosas de este mundo, más de lo que Dios permite que tengamos en el momento, nos Ujú. roba la paz. Entonces, si estás tienes dos hijos, ¿verdad? Estás viviendo en una casita pero tienes paz. Mantente así, deja que Dios te Ujú. bendiga con el tiempo. Pero si empiezas a luchar en contra de Sí. esa situación, de ese momento, empiezas a dejar a tus hijos solos, Ujú. los encargas con otras personas porque tienes que trabajar más, porque quieres comprarte esto, quieres hacer aquello. Ujú. Y yo entiendo que hay esfuerzos, pero debe de estar con paz. Por Sí. eso el estar rodeado de otras personas que te puedan dar sabiduría en tus decisiones, por lo Ujú. menos darte consejo Sí. sabio, si te ayuda a tener esa humildad. Estoy pensando, amor, que cada característica que Dios nos da en la armadura, necesitamos humildad para ponérnosla. Es cierto, Por ejemplo, la definitivamente. verdad, necesitamos humildad para reconocer la verdad y no montarnos en Ujú. nuestra propia opinión o como se dice en México, nuestro macho, ¿no? No, yo digo Ujú. eso y es Ujú. porque así es, pero ¿por qué es así? Tener esa humildad, yo creo que yo tengo que aprender Sí. mucho eso, ¿verdad? También, Y eso del calzado, yo estaba mm, leyendo acerca del calzado romano, los mm, soldados que estaban hechos primero con madera y tachuelas abajo para que podrían agarrarse bien del terreno, ¿no? mm, Mientras mm, que estaban avanzando. Y encima de esa madera había piel para hacerlo más suave en sus pies y todo eso. Pero la idea de estar con el calzado del evangelio, de las buenas noticias, y estar preparado en eso es porque es un fundamento firme. mm, El calzado del soldado romano era firme, mm, con tachuelas, así, para agarrarse bien. Y eso es el evangelio para nuestra casa. Es mm, el fundamento firme donde agarramos estabilidad. Entonces, mm, nunca debemos sentir que, ay, tal vez estoy hablando demasiado de Dios o demasiado de la iglesia. Es la única brújula que nuestros hijos van a tener. ujú, es cierto. Y Ujú. dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las Amén. flechas encendidas del diablo. ¿Cuál es el escudo de la fe? Las promesas de Dios. Ujú. Dios dice esto, el mundo dice esto, pero Dios dice esto. Ya. Sí, el mundo dice que ya no hay esperanza, pero Dios dice que Ujú. con Él todo es posible.
La fe, otra cosa que leí de esa de la espada, del Amor, el escudo, andabas yo leyendo sé, mucho. estudiando mucho historia romana, Ah. ¿no? Pero ese escudo que usaban muchas veces, primero lo ponían en agua para que estaba bien, ¿qué es la palabra? Drenched, Ajá, ¿fortalecido o o muy sea, mojado, 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 así drenched, muy húmedo? muy, muy húmedo, exactamente para eso, para apagar los dardos encendidos del enemigo. Ah, Entonces venían los dardos y como estaba húmedo en la piel, ya eh, no podía drench es pasar. empapado, Ajá, empapado. Esa es empapado. la palabra. Sí. Gracias, maestro. De nada, hermana. Sí. Sí. Y igual, pues sabemos lo que eso significa en nuestras vidas, pues que el agua es la palabra de Mm, Dios. Entonces, es la manera que vamos a crecer en nuestra fe, porque Romanos 10:17 dice que que la fe viene por por el el oír oír y el oír por la palabra de palabra de Dios. Dios. Entonces, tenemos que usar ese escudo primero empapado en la palabra de Mm, Dios. eso no lo sabía yo, eso de que Ni yo, esa es ah, información nueva que o aprendí. sea, eso lo hacían antes de entrar a la batalla. Sí, Lo empapaban el porque los escudo. dardos venían con fuego. Así es, Ujú. wow, sí. Bueno, eso podemos entender que el diablo va a tratar de venir a Sí. atacarnos, pero si tenemos la palabra de Dios y la Ujú. palabra de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, ¿verdad? Ninguna arma forjada contra nosotros Exacto. prosperará. Y la palabra protege nuestra fe. ¡Tilín, tilín, Sí. tilín! Ese es otro Eso tilín, es tilín. increíble porque podemos decir, ay, como me falta fe o me siento como Lee desanimado la en mi palabra. fe. La palabra. Ujú. O Exacto. sea, la palabra de Dios aumenta nuestra fe, porque Amén. la fe viene por el oír Ujú. y el oír la palabra de Dios. Entonces, Excelente. si vemos todo se va armando y se va Ujú. poniendo en un conjunto, ¿verdad? Que Sí. es claro cómo poder usar la armadura de Dios. Porque cuando leemos eso de la armadura de Dios, a veces uno piensa, ¿y cómo me la pongo? ¿Qué hago? Ujú. Pero pues como dice aquí, ¿verdad? Con humildad, parados en la verdad, con el Evangelio, Ujú. siempre listos para compartir las buenas noticias con otras personas, Amén. ¿verdad? Con el escudo de Sí. la fe, empapado de la palabra de Dios. Dice, pónganse la salvación como casco y Mm. tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, o sea, nuestro escudo, ¿verdad? Es la fe, que está Ujú. basado en las promesas de Dios. Y nuestra espada es la palabra de Dios misma, pero Ujú. ahora hablada. Amén. Entonces Así tiene la es. doble función, ¿verdad? Una de protegernos por las promesas de Dios, ¿verdad? Proteger y Y avanzar. el otro avanzar Exacto. y derribar y quizá, Ujú. o sea, atacar de alguna manera lo que el enemigo está haciendo en la vida de nuestros hijos. Ujú. Porque tú puedes estar teniendo situaciones hoy en día con tus hijos que están perdiendo la brújula, están perdiendo la esperanza, pero tú puedes venir con la palabra de Dios. Sí. Y al otro día estuve escuchando un testimonio de una persona de nuestra iglesia que está en un ministerio de oración por las escuelas de nuestros hijos. Ujú. Tenemos un ministerio de oración aquí en la iglesia de Viva Church, que son hermanas, ¿verdad?, que están orando por las escuelas donde sus hijos asisten. Y Amén. esta escuela estaba muy mal, ya muy liberal, con muchas situaciones difíciles, y esta persona sacó a su hija de la escuela Wow. porque dijo, ya es demasiado oposición, Ujú. pero se puso a orar que algo sucediera en esa escuela. Y regresaron unos maestros y unos directores que tenían un corazón más hacia Dios, hacia las cosas Amén. morales. Y entonces le hablaron por teléfono y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que tu hija regrese, vamos a cambiar algunas cosas. Wow. Y dijo, no pensábamos regresar. Y esta señora, esta mamá dijo, yo he estado orando para que haya un cambio. Y la directora se Yes. impactó tanto que dijo, wow, gracias por hacer eso, porque sí hay un cambio. Eso es parte de ser un superhéroe a Ujú, través de la oración. Y dice en versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y en ujú. toda ocasión. Manténganse Sí. alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Es hombro con hombro, dice Sí. aquí, cara a cara, espalda con espalda. Y eso es lo que estamos diciendo. Hay que proteger a nuestros hijos en lo natural, pero también en lo espiritual. Y uno puede decir, ¿qué puedo hacer yo en lo natural? Tal vez no mucho, pero en lo espiritual lo puedes hacer. Puedes hacer muchísimo, como esa mujer que estabas diciendo, que cambió el entorno de toda una escuela para el beneficio de su propia hija y los demás también. Entonces podemos concluir, Ujú. amor, y meditar
en que tú y yo podemos ser esos Sí, héroes si amén, nos paramos en el lugar correcto, si tomamos la palabra de Dios, si buscamos amén. ponernos esa armadura que Dios está hablando, el Ujú. casco de la salvación también. Todo empieza con eso. Si no somos salvos, pues no tenemos No, acceso a todo eso, ¿verdad? Pero queremos orar por ti, por sí, tu familia, queremos amén. bendecirte y saber que si tú tienes el deseo, tú puedes ser ese héroe y esa héroe para tus hijos. Señor, gracias por cada persona que nos está Amén. viendo. Los bendecimos, Padre, que la armadura de Dios se haga una realidad en sus vidas y en la protección y el cuidado de sus Sí, hijos. En el amén. precioso nombre de Amén. Jesús. Que Dios les Amén. bendiga.